Amados hermanos, amigos y familiares en Cristo Jesús, a todos aquellos que toman su rato para entender la palabra de Dios, que sobra decirlo, es lo más importante para el ser humano, porque de ahí depende nuestra salvación o nuestra perdición. Nuestro pensamiento es hacia Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Sabemos, como dice Ezequiel, que la muerte no es de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Es por eso que es necesarísimo tener la Biblia. Si no la tenés, mi consejo, mi sugerencia es que te hagas de una Biblia para que cuando digas nuestras enseñanzas, la enseñanza de nuestro pastor Fernando Chinchilla, puedas comparar si estamos predicando y enseñando la palabra de Dios o estamos quitando o añadiendo la palabra de Dios. Repito, y que Dios te bendiga. Yo te invito a ti como cristiano, a ti como amigo, como familia o como inconverso o aún como ateo, a que escuche la palabra de Dios. A los hermanos y aquellos que tienen la Biblia, yo los invito a que abran la palabra en Isaías 53:7. Yo le puse como título a esta lección, El sufriente Salvador. Ya con esto lo dije todo, porque el único que sufrió para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. De eso trataremos en esta noche. Levanten la mano los que tienen abierto en 53:7 el libro de Isaías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Nadie en la historia, hermano, amigo, sufrió más que Jesucristo. La culminación de su sufrimiento ocurrió en la cruz del Calvario, supremo símbolo del sufrimiento, tanto físico como espiritual. Nosotros los humanos vemos la vida desde nuestro personal enfoque del tiempo y del espacio, pero Dios nos ve desde su trono celestial a la luz de la eternidad. Nosotros nos vemos a nosotros mismos desde el punto de vista de nuestra autosuficiencia, de nuestro engreimiento y del orgullo de bastarnos a nosotros mismos. Dios nos ve como dependientes, egocéntricos e ilusos. Nuestra sabiduría humana ha encallecido e insensibilizado nuestros corazones. Nuestra sabiduría natural, tal como nos enseñan las Sagradas Escrituras, no proviene de Dios, sino que es terrenal, es animal y diabólica. Eso está en Santiago 3:15. Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Toda verdad proviene de Dios, sea científica, psicológica, filosófica o religiosa. La verdad en la Biblia nos señala a los mortales la cruz de Jesucristo. Es allí donde hallamos el perdón de los pecados y la solución a los problemas y dilemas que nos enfrentan no solo colectiva, sino también individualmente. La sabiduría de este mundo, estimulada por Satanás, mira con cinismo a la cruz. Dijo el apóstol Pablo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Les resulta imposible al hombre natural, el que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, entender cómo Dios, en su gracia y misericordia, puede perdonar a los pecadores y transformar sus vidas.
También le resulta imposible al hombre natural entender cómo estas vidas cambiadas pueden afectar a la sociedad. Quienes cuentan con sabiduría terrenal no entienden el modo de obrar de Dios. La Biblia enseña que la cruz es locura o tropezadero para los incrédulos. Está en 1 Corintios 1:23. Cosa muy distinta es proclamar a Cristo crucificado. A pesar de que la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación, también resulta ofensivo para la gente y siempre lo será. Hay tensión aquí. Si bien la cruz repele, también atrae. Posee una cualidad magnética. El Espíritu Santo toma el mensaje de la cruz, lo introduce en los corazones de los oyentes más sofisticados, y académicos. El apóstol Pablo dijo: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, versículo 25. Yo a veces no entiendo ni lo que escribo, me van a perdonar. Dice Dios que no hay esperanza para el mundo aparte de la cruz. Durante siglos el mundo ha rechazado el plan de redención de Dios. Ahora, debido a la repulsa y rebelión del hombre, el mundo está al borde de lo que el ministro Macmillan denominó la extinción de la propia civilización. Vuelvo a repetir. La extinción de la propia civilización o Armagedón. Un día de estos estuvieron dando la noticia que China, con sus miles de millones de habitantes, tenía rodeada a la pequeña Taiwán, que es una isla, con 8 buques de guerra, y volando sobre los aires más de 72 aviones de guerra, incluso invadiendo el espacio aéreo de la isla de Taiwán. Inmediatamente, entre ellos, como siempre, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, si no me equivoco, o si mal no recuerdo, dijeron que si la China toca a Taiwán, ellos entrarían en defensa de Taiwán. Claro, lo que tú estás pensando, es cierto. Eso sería la Tercera Guerra Mundial. Porque la China, pese a sus miles de soldados, no está sola. También tiene sus aliados, entre ellos Rusia. Entonces sería un conflicto entre Occidente y Oriente. De ahí se agarrarán los musulmanes para tratar, como es el plan de ellos, de echar a Israel al Mediterráneo. En pocas palabras, sería ya el Armagedón, la Tercera Guerra Mundial. Y ya sería cuestión de que ya el mundo eso no lo va a aguantar, aunque quisiera. Imagínate una ojiva nuclear sobre cualquiera de nuestras capitales, o grandes o pequeñas que sean, no quedaría absolutamente nada. Tanto China como Japón, como Rusia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, tienen ojivas nucleares hasta para hacer sopa, diría yo. O sea que una tercera guerra mundial sería la extinción, como dijo Macmillan, de la propia civilización. Tropezando y a tientas, el hombre cree poder salvarse a sí mismo, confiado en su propia sabiduría, que de alguna manera logrará salir de este camino que lo lleva directamente a la destrucción. Dios nos advierte que esta pervertida sabiduría del hombre lo llevará al juicio. La significación de la cruz ha sido captada por los actores de algunos de nuestros grandes signos. En un cerro que contempla el puerto de Manoa en China, los colonos portugueses edificaron una impresionante catedral, pero ocurre que un tifón probó ser más fuerte que la obra hecha por las manos de los hombres. Algunos siglos atrás el edificio cayó en ruinas excepto la fachada. En lo alto de esa pared, desafiando a los elementos a lo largo de los años, permanece una cruz de bronce. Cuando Sir John Bowring la vio en el año 1825, se sintió inspirado a escribir las palabras que ahora
nos resultan tan conocidas. Glorióme en la cruz de Cristo. Incóleme a los estragos del tiempo. La luz de la sagrada historia, un halo forma sobre su testa. La cruz sangrienta, al contemplar, do el Rey de gloria padeció, riquezas quiero despreciar, y a la soberanía tengo horror. Esto es tomado de himnos y cánticos del Evangelio. Cuando Jesús elevó su voz y exclamó, consumado es, no quiso significar que su vida menguaba o que el plan de Dios había fracasado. Si bien la muerte se acercaba, comprendió que el último obstáculo había sido superado y el último enemigo derrotado. Había completado plena y triunfalmente la tarea para la redención del hombre. Mediante su sufrimiento y muerte en la cruz, retiró la última barrera que se levantaba entre Dios y el hombre, con las victoriosas palabras, consumado es. Juan 19:30. Anunció que el camino del hombre a Dios estaba expedito y abierto al tránsito. Al decir consumado es, ya Cristo venció el pecado, venció la tentación, venció la sed y el hambre, venció la muerte, venció a Satanás, que nos impedía e impide todavía a aquellos no creyentes a llegar a Dios. Bien dice la palabra, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Pero para llegar a Jesucristo hay que nacer de nuevo, ser bautizado en aguas conforme a la santa palabra, ser lavado con su sangre gloriosa y bendita, o sea, un arrepentimiento total, para que tú puedas ser parte de la familia de Cristo. Él es nuestro mediador, Él es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Llegar a Dios no se puede, por más que tú lo intentes, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hagas lo que hagas, la Biblia dice, Dios no oye al pecador, mas si alguno se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Por eso vemos, hasta con cierta lástima, mucha gente clamando a Dios, pero cuando se ven en apuros, en dificultades, sin saber que Dios no los está oyendo, porque no son hijos de Él. Es hijo de Él aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si no es por ese medio, vanas serían las plegarias, vanas serían los rezos, vanas serían las promesas, vanas serían las tradiciones. A Dios no se puede llegar con las manos sucias, con la boca sucia, o sea, con nuestra vida sucia. Tiene que ser lavada de pies a cabeza por la sangre gloriosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Poco después que Jesús pronunciara estas palabras, su cabeza se inclinó sobre su pecho. Un soldado romano se aproximó, le abrió el costado con una lanza y de él manó sangre y agua. Los médicos sostienen que una mezcla de sangre y agua indica que murió por rompimiento del corazón. Cristo sufrió al máximo. Derramó su última gota de sangre para redimirnos. No se escatimó a sí mismo. Su sufrimiento en la cruz fue total. Allí estaba el Hijo de Dios muriendo en la cruz, hecha para el más vil de los pecadores. El suyo fue un acto de sustitución elevado a su máxima potencia. Jesucristo fue el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo.
por su voluntario sufrimiento en la cruz. He aquí la sangre de Dios derramada en generoso amor por un mundo que moría condenado y sin esperanzas. Durante muchos años le ofrecían un cordero a Dios, el pueblo israelita, no para quitar el pecado, sino para apaciguar la ira de Dios. Tradiciones, ritos, días de fiesta, diezmos, ofrendas, no agradaron a Dios, porque el hombre hacía todo esto y lo que hacían era que la ira de Dios aumentara. Entonces, a no satisfacer las peticiones de Dios el hombre, Jesucristo mismo se ofreció, en Hebreos 10 está eso, a sí mismo. Sacrificio no quisiste ni te agradaron. Era imposible apaciguar la ira de Dios contra el pecado solamente por sacrificar a un cordero o una ovejita. Entonces Jesucristo se ofreció a sí mismo. He aquí, me preparaste cuerpo. Fue cuando Jesucristo dejó la gloria que tenía con Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como los corderos, me refiero a los animalitos sacrificados para apaciguar la ira de Dios. No fueron, suficiente para apaciguar el pecado, que cada vez era más grande. Entonces, como los hombres a través del Cordero no podían apaciguar la ira de Dios contra el pecado, entonces Jesucristo, o sea, Dios, ofreció su propio Cordero. Jesucristo mismo voluntariamente se ofreció como el Cordero de Dios. Entonces se hizo hombre, obedeció a Dios en todo sentido, no cometió pecado, no se halló nunca pecado en él. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es Dios el que ofrece su Cordero, para que por la sangre de su Cordero fuera redimido el hombre. Ahora el asunto es al revés. Solo Dios pudo hacerlo, en su grande amor y misericordia por la humanidad. Ofreció a su Hijo como Cordero para redimir al hombre. Qué amor de Dios, digo yo, hacia nosotros. ¿Quién ofrece a su Hijo por los pecadores? Solo Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, lo pudo haber hecho. Allí estaba el Hijo de Dios muriendo en la cruz, hecha para el más vil de los pecadores. En sustitución mía, en sustitución tuya. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestros pecados. Éramos nosotros los que teníamos que ir a la cruz, no Jesucristo. Nosotros como pecadores teníamos que pagar la sentencia. Él no cometió pecado. No se halló pecado en su vida. No blasfemaba, ni injuriaba, no insultaba a aquellos que le insultaban a él. Aún en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente el amor de Dios puede hacer esto. Era yo el que tenía que ir a la cruz del Calvario. Él fue por mí. Por eso vivo eternamente y viviré por la eternidad agradeciéndole segundo tras segundo a Dios por haber enviado a Jesucristo a pagar por mis pecados. Ahí estaba el Hijo de Dios muriendo en la cruz, hecha para el más vil de los pecadores. El suyo fue un acto de sustitución elevado a su máxima potencia. Jesucristo fue el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo por su voluntario sufrimiento en la cruz. He aquí la sangre de Dios derramada en generoso amor por un mundo que moría condenado y sin esperanzas. Para muchas personas,
es de mal gusto la mención de la sangre de Cristo. Ofende sus orgullosos egos pensar que pagarse semejante precio por su maldad. Sienten una profunda repugnancia cuando se le menciona la preciosa sangre de Cristo y su supremo sacrificio en la cruz. Para el hombre natural, como ya lo he señalado, el sufrimiento y la muerte de Jesús es locura. Me recuerdo cuando me convertí, lo he dicho más de una vez, pero yo siempre digo que repetir y repetir es obligación del maestro, obligación del pastor, de los que estamos como líderes voluntarios al servicio de Cristo. Cuando me convertí al Señor, mi familia, empezando por mi madre, se burlaba de mí. Decía que yo parecía loco, siempre con la Biblia debajo del brazo. En vez de agradecer a Dios porque su hijo salió del ateísmo, del marxismo-leninismo, de venir a los pies del Señor, más bien para ella era una ofensa que yo fuera cristiano. Sin embargo, un vecino me dijo una vez delante de la gente, que me felicitaba por el cambio que yo había tenido. Y un vecino que era religioso, no era cristiano. Yo le contesté, muchas gracias, don Carlos, pero no me felicite a mí. Felicítese a usted mismo cuando haga lo mismo que yo. Venir humildemente a los pies de Cristo. Confesarme como un verdadero y auténtico y más vil pecador. Y es lógico. Una gente lo critican a uno, otros lo admiran porque ven el cambio. Pero eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Solamente lo puede hacer el confesarse ante Él como el más vil pecador, como el más necesitado de los hombres, que necesita ser bautizado conforme a la palabra de Dios, ser lavado en la sangre de Cristo, escudriñar las Escrituras. Y entonces, ahí donde Dios empieza a obrar en uno, magníficamente, como Él lo puede hacer, como solamente Él lo puede hacer. En este punto, el hombre moderno está en conflicto con la verdad de Dios. Dios habla de una caída y una condenación, y su palabra clave es gracia. El hombre moderno habla de la natural bondad del alma, su inspiración y espontánea buena voluntad. La palabra gracia significa gratis, que es la palabra clave de todo este asunto, porque a nosotros no nos costó ni nos cuesta un 5. Lamentablemente hoy día vemos en las religiones que todo se mueve a través de dinero. Dinero cuando nace, dinero para bautizarse, para, ¿cómo le llaman a esto? Cuando uno está más grandecito. Bueno, dinero para casarse, dinero hasta para morir, dinero para rosarios, misas, etcétera, etcétera. Eso de un lado. Del otro lado, dinero para milagros, dinero para tener carro, dinero para tener casa, engañando a la gente. Muchas veces me dicen, hermano Olman, la religión cristiana sí que está mal. Digo, no, perdone. En primer lugar, no es religión, pero llamémoslo así ahora para que todos entiendan. No es religión, pero la que está mal es la religión evangélica, no el cristianismo. ¿Por qué está mal la religión evangélica? Porque teniendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, se atreven a cobrar hasta por un milagro, ofreciendo cosas que Dios no ha ofrecido. Pero ¿cómo entonces? ¿Qué es cristianismo y qué es religión evangélica? Permítame decirle que evangelio es todo. Es la palabra de Dios. Es la palabra que Jesucristo, que Pedro, que Lucas, que Marcos, que Juan, que Mateo predicaron. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que es muy distinto
a lo que están haciendo las religiones. Quiero decirte eso. Los cristianos sí se encuentran dentro de la iglesia evangélica. No en otro lado los vas a encontrar. Lo que pasa que es una generación nueva que ha llegado en tiempos tan peligrosos y que no escudriñan la palabra, se dejan engañar y voluntariamente, digo yo, se dejan engañar. No digamos las otras religiones porque ahí no respetan la palabra de Dios de tapa a tapa, le ponen, le quitan y hacen de ella como ellos quieran. Pero lo que menos conocen es el contenido de las Sagradas Escrituras, el contenido de la Santa Palabra de Dios. El cristianismo es la iglesia que fundó Jesucristo y no la fundó en Roma. Ni Pedro estaba en Roma cuando el Señor le dijo: tú eres piedrecilla o tú eres piedra, mas sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Hades no prevalecerá contra ella. Lógicamente que en ese entonces que reinaba en el mundo el Imperio Romano, después de la muerte de Cristo, como ellos tenían el poder, se llevaron todas sus mentiras y hacen creer al hombre que sobre Pedro el Señor edificó la iglesia. Bueno, yo les digo, no discuto con ellos. Nuestro fundador es Jesucristo. Si el fundador de tu iglesia es Pedro, Pedro murió. Como muertas son todas sus obras. Me refiero a los hombres, no a Pedro. Y no se lo digo en Roma, se lo digo en Jerusalén o en Capernaum. Una vez discutiendo no, sino hablando de la palabra de Dios, unas señoras estaban debatiendo contra mí, ellas sí, y el señor de la pulpería, que yo no sabía ni quién era, ni sé cómo se llama, o si ya falleció, simplemente yo pasé por ahí, les dijo: el muchacho, cuando eso yo era muchacho, tiene razón. Pedro no estaba en Roma, y fue en Israel cuando el Señor dijo: sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia. Ahí la política fue la que se trajo todo abajo. Después de 300 años, dice Constantino que vio una señal en el cielo, una cruz que decía: sobre esta cruz vencerás. Y entonces se formó el papado, que incluso llegaron a haber dos papas, uno en Roma y uno en Constantinopla. Y eso lo podemos ver más adelante. Pero eso es un asunto político, simplemente porque el Imperio Romano tenía el poder del mundo, y hacían y deshacían a como ellos querían, que nada tiene que ver con lo que Jesucristo enseñó, con la voluntad de Dios, con la voluntad de la palabra de Dios. Nada tiene que ver. En este punto el hombre moderno está en conflicto con la verdad de Dios. Dios habla de una caída y una condenación, y su palabra clave es gracia. El hombre moderno habla de la natural bondad del alma, su inspiración y espontánea buena voluntad. La palabra clave del hombre es obras. Dios habla de las profundidades en las cuales han caído los hombres y de la depravación del hombre natural. El hombre alardea de su nobleza, sus ideales y sus progresos. O sea, piensa solo en lo natural, en lo terrenal. Nosotros no. Miramos siempre hacia la patria celestial, la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, puestos los ojos hacia arriba y no hacia abajo, y no en las obras de la tierra. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Puestos los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe. Entonces nuestra mirada es hacia arriba, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que como digo yo siempre, y siempre le digo al Señor, antes de predicar, antes de enseñar, antes de evangelizar: Señor, que no hable mi inteligencia, sino que sea el Espíritu Santo que me use como un vaso por donde Él haga salir su palabra y penetre en los corazones de los hombres. Si yo hablara de mi propia palabra, llegaría a los oídos de los hombres, o a un oído y le sale por el otro, porque no es Dios el que está hablando, es el hombre el que está hablando.
Es por eso que el hombre natural no ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se trae abajo todo el egocentrismo, toda la creencia científica y natural, toda inteligencia del hombre, todo capital, todo poder del hombre. Por eso el mismo hombre dice, y ahí tienen razón, y sin embargo no les entra en la mente. Lo dicen de boca, pero en la mente no lo tienen, menos en el corazón. Cuando uno se muere, nada se lleva. Entonces, ¿para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanto egocentrismo? ¿Para qué tanto egoísmo y maldad y depravación del hombre? Dice Daniel que unos irán a condenación perpetua, a cárceles de oscuridad, y otros a la salvación eterna. Por eso el hombre hasta aborrece la palabra de Dios. El hombre alardea de su nobleza, sus ideales y sus progresos. Yo tenía un socio que trabajaba con la fábrica de jabón Prego en Nicaragua, que decía, Dios en el cielo y nosotros en la tierra. O sea que Dios dedíquese a las cosas del cielo y nosotros nos dedicamos a las cosas de la tierra.